Gracias, pastor. Todo suyo. Gracias al pastor, la pastora, el liderazgo, esta gran oportunidad que nos dan de compartir la palabra. Nunca tomamos de menos la oportunidad de ser un instrumento en las manos del Señor. Ya el pastor hizo una introducción bastante buena referente a nosotros, ya que no soy de los que me gusta hablar mucho de mi persona, porque creo que aquí la figura más importante es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que sí les puedo decir es que ando con una persona especial, y si ando con una persona especial, pues ustedes tienen que ser bien especial para que yo traiga a esta persona con ustedes. Conmigo se encuentra una mujer que conocimos en el 1984. En el 1995 decidimos casarnos y ya vamos para casi 30 años de casado. Conmigo se encuentra mi amada esposa y la madre de mis 3 hijas, la pastora Daisy. Saludos. Un fuerte aplauso a mi amada esposa. Sacarla del estado del sol es bastante difícil, ya que no le gusta viajar mucho. Está loca por regresar, no porque no nos ha gustado, porque de verdad que Mar del Plata es bello, es una ciudad hermosa. Hemos estado paseando y a la misma vez ministrando, y hay mucho que ver. Tienen tantas cosas en este lugar que ustedes deben sentirse más que bendecidos, no tan solo de tener a Cristo, sino de estar en una tierra tan hermosa como esta. Amén. Así que tengo en la parte de la mesa, para terminar mis anuncios, el último libro que escribimos de nuestros 6 libros. Se llama Elevando tu Liderazgo. Si elevas tu conocimiento, vas a elevar tu liderazgo. Así sea que tú no tengas posición o no te creas un líder, si tú estás en esta tierra, Dios te llamó a liderar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted tiene que tener un nieto, un sobrino, un primo, a alguien que lo mira y lo inspira. Por tanto, todos somos líderes. Amén. Amén. Ya con esa introducción, somos pastores de la iglesia Linaje de Fe en la ciudad de Orlando, allá en Kissimmee, cerquita del famoso ratón de Disney World, una ciudad donde van sobre 10 millones de turistas al mes. El tránsito a veces nos hace pensar mudarnos, pero amamos esa ciudad. Ahí estamos desde el 1997 y nos sentimos extremadamente contentos de que Dios nos permitiera ministrar y abrir esta obra, la cual es una linda y hermosa familia. De verdad que si yo no fuera el pastor de la iglesia, allí estuviera congregado como quiera. Y eso es mucho que decir, porque a veces nosotros los pastores sufrimos tanto dentro del ministerio, que yo no sé el pastor de usted, pero yo me acuerdo cuando yo comencé la obra, había momentos que era tan difícil que a veces yo decía, si yo no fuera el pastor no iba a la iglesia. Pero gracias a Dios, en esta última década, la iglesia ya está cimentada, fomentada, establecida, y es una hermosa congregación que amamos muchísimo. Y ahora en el huracán, estuvimos acá con nuestro corazón allá, pero vimos una iglesia unida. Amén. Yo quiero hablarte en esta hermosa mañana y quiero ir directo a la palabra. Creo que es responsable que en medio de lo que Dios está haciendo, va a hacer y va a continuar a hacer, que establezcamos ciertos fundamentos. Y Dios ha puesto en mi corazón, y anoche mientras le oraba al Señor referente a la casa en que iba a ministrar, qué es lo que el Señor tenía para ustedes. Y el título que el Señor me dio se llama Una iglesia cimentada. Digo, una iglesia cimentada. Cimentada. Si usted encuentra que yo no tengo algún tipo de acento, o si cambio una R por una L, es porque soy puertorriqueño. Ya el Señor nos perdonó por eso. Así que usted, si ya sabe que digo pastor, es porque es un puertorriqueño. Amén. Pero estamos claros y usamos mucho los verbos para definir nuestra vida. Vamos a ir al libro de Colosenses 1. Es una carta que Pablo estableció. La voy a usar solamente de plataforma para poder llevar el mensaje que el Señor trae para esta casa. Creo que es un mensaje preciso, entendido, fundamentados en lo que es Cristo Jesús. Y la palabra del Señor está bendecida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Eso es. Colosenses 1, versículo 5. Pablo le escribe a la iglesia de Colosa y dice así: a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Lo voy a repetir: a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la
palabra de verdad que es el Evangelio, que ha llegado a ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes el día en que supieron de la gracia y la comprendieron plenamente. Padre, presento tu palabra. Tu palabra no regresa vacía. Te pido que en esta hermosa mañana pienses por nuestra mente, mires por nuestros ojos, hables a través de nuestra boca, pero sobre todo toca a través de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, y la iglesia dice amén. Yo voy a usar unos minutos para establecerme. ¿Puedo bajar? No hay problema. Creo que cuando nos toca ministrar en referente a cimentar, lo que Pablo está estableciendo de un entendimiento y comprensión de la palabra, es que cuando Pablo le habla a la iglesia de Colosenses, Pablo le está hablando a una iglesia que ha sido transicionada, a una iglesia donde el hecho de ser transicionada y de cargar frutos también es atacada. Lo voy a repetir, creo que no me entendieron. Una iglesia atacada es una iglesia con frutos. Lo voy a tener que repetir porque creo que el hermano que estaba hablando tiene razón. Están un poquito dormidos, parece que quieren estar allá en vez de estar acá. Una iglesia fomentada con frutos siempre va a ser atacada. Pregúnteme por qué. Porque donde hay propósito siempre va a haber oposición. Y una iglesia que tiene propósito va a ser probada. Y esa iglesia probada va a ser manifestada a través de su cimiento. Y la iglesia de Colosas estaba siendo transicionada. Pablo le estaba escribiendo a una iglesia que estaba siendo habitada, visitada y atacada constantemente. Por eso es que ahora Pablo en esta carta escribe para asegurarse de que la iglesia estuviera establecida en la realidad. Pregúnteme cuál es la realidad. A diferencia de Colosenses y de las iglesias que Pablo está ministrando, en sus 13 cartas, tú no ves a Pablo atacando a una iglesia mundana. Pablo está atacando a una iglesia que tiene una controversia, que tiene una confusión, a una iglesia que es atacada de religión a religión. Lo voy a explicar. Él le está hablando no a inconversos, él está hablando a gente que recibieron la palabra y que ahora están tratando de descubrir cuál es la verdad. Por eso es que Pablo en todas sus cartas habla de la supremacía del Evangelio, el entendimiento de la manifestación de la gracia. Porque en la gracia del Viejo Testamento no es la misma gracia del Nuevo Testamento. Una iglesia fomentada en la historia del pasado nunca estará establecida en la historia del futuro. Porque el futuro de la iglesia no está en lo que hicieron los hebreos, el futuro de la iglesia está en lo que hizo Cristo. Eso es el ataque que tiene la iglesia. Gente que viene con diferentes ideales, gente que viene con diferentes pensamientos. Ahora están los que quieren ver la vida desde la perspectiva de una gracia divina, que no es libertad. Porque el problema del movimiento de la gracia es que la gente piensa que la gracia de Dios es un permiso para pecar. Pregúnteme, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el recibimiento del Espíritu Santo, no el libertinaje para nosotros hacer lo que nos da la gana. Amén. La gracia de Dios en el nuevo pacto es el recibimiento de la nueva naturaleza que ahora vive en usted. Por eso es que cuando usted reconoce a Cristo como su Salvador, un nuevo espíritu usted recibe. No es que usted ahora habla con el Espíritu Santo, es que ahora usted recibe un nuevo espíritu para comunicarse con el Espíritu Santo, porque antes estábamos muertos en la carne, ahora estamos vivos en el Espíritu. Por eso es que antes se podía pecar y no había convicción, pero ahora hay un nuevo espíritu que carga en usted y se manifiesta diferente. Amén. Por eso es que Isaías decía y profetizó sobre 600 años antes del silencio de Dios, antes de que Malaquías terminara en el Viejo Testamento, y Mateo lo establece, donde Isaías habla de un nuevo
nacer de un Dios que le llamaríamos como Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel en hebreo? En arameo, Dios en nosotros. Porque la diferencia de una gracia establecida en el mundo arónico era una gracia que era por la voluntad de lo que tú hicieras. Si tú hacías mucho, Dios te bendecía, porque ellos creían que lo que pagaba el pecado era tu ofrenda. Pero ahora Cristo no está recogiendo ofrenda. Hay un poquito, yo creo que a lo mejor fue que no me expliqué bien. Cristo no está recogiendo ofrenda. Cristo está reconociendo hijos. Amén. Así es. Nosotros somos el resultado de lo que Él hizo. Nosotros no hacemos cosas para ser salvos. Nosotros, porque somos salvos, hacemos cosas. Por eso es que Él está hablando a la iglesia de Colosenses y dice: a través del conocimiento que está en ustedes, no es que los manipularon, no es que tienen que lavado el cerebro, no es que ahora ustedes son esclavos, no, ahora ustedes son hijos, y como hijos herederos, y como herederos coherederos, y hay una gracia manifestada en ustedes, que ahora ustedes cargan el Espíritu de Dios. Ahora no tienen que matar un becerro para que sean perdonados, sino que ahora Cristo vive en nosotros y con nosotros. Den un fuerte aplauso al Señor. A eso es lo que Pablo está estableciendo a los colosenses. El pleno conocimiento de la gracia es el pleno conocimiento del Espíritu. Y si usted no conoce el Espíritu, usted no está caminando en la gracia. Porque para caminar en la gracia no necesariamente significa que usted es perfecto. Porque la santidad no es perfección, sino separación. La separación hace que la voluntad del Padre se manifieste en los hijos. Por eso es que los hijos del Señor, a ver cómo digo esto para que se oiga bien. Los hijos del Señor no van a ser bendecidos. Los hijos del Señor somos bendecidos. Así es. Voy a ver si me explico mejor para que usted entienda. La idea de que Dios te bendiga es un lenguaje de nuestra esperanza. El lenguaje del reino es que Dios te bendijo, porque lo dice en el libro de Efesios, y nos bendijo con toda bendición espiritual. Yo no sé, si usted cree que Dios no lo ha bendecido, es porque usted no está en lugares celestiales. Pero yo sé que estoy caminando en lugares celestiales, porque yo no estoy caminando en las nubes, pero estoy caminando con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Y si yo estoy caminando con el Señor de Señores, donde está el Señor hay bendición. Tú no buscas la bendición te va a seguir, porque tú cargas con el Mesías, con el Espíritu de Dios. Por eso en su transfiguración, que es uno de los momentos más impactantes de la Escritura, porque Jesús se bautiza para ser reconocido. No porque lo necesitaba, sino que nosotros necesitábamos que la palabra se cumpliera. Por eso es que el bautismo no te salva, sino lo que te salva es la declaración de tu palabra. Amén. Por eso es que hay gente que entra a las aguas y sale igual. Así es. Porque la confesión sin transformación no es nada. Amén. Yo le estoy hablando a una iglesia que tiene fe. Yo le estoy hablando a gente que vinieron a buscar una palabra de Dios. Yo le estoy hablando a gente que tienen que entender lo que es la transfiguración. Porque en la transfiguración hay gracia. El conocimiento de la transfiguración nos hace la expresión de lo que es Él. Por eso es que cuando Él estaba en la transfiguración, los que estaban allí no hicieron lo que Él le dijo. Porque no todo el que está alrededor del Mesías hace lo que el Mesías quiere. Por eso los mismos discípulos, cuando vieron que no podían reprender demonios, no podían hacer nada, le dijeron: enséñanos a orar. Y Él estaba molesto porque decía: ¿hasta cuándo voy a estar aquí? Porque son gente que prefieren que otros oren por ellos en vez de declarar palabras. ¿Sabes qué? Yo tengo 2 doctorados, tengo una universidad, y algo te puedo decir: la mejor oración no se aprende en la universidad, la mejor oración se aprende en la crisis. Amén. Ahí es donde tú gimes, ahí es donde tú lloras, ahí es donde tú declaras, ahí es donde tú hablas en lengua, ahí es donde tú no sabes ningún texto bíblico, pero tú dices: papá, yo sé que tú estás en este lugar, yo sé que tú no me vas a desamparar, yo no sé cómo tú llegaste a este lugar, yo no sé cómo está tu casa, tu economía, tu trabajo, pero si tú le sirves a un Dios
Si tú le sirves a un Dios que tú crees realmente lo que Él dice, algo sobrenatural se va a manifestar. Pregúnteme qué pasó en la transfiguración. Yo creo que hay dos nada más que quieren saberlo. ¿Tienen temor o no me explico bien? ¿Quieren saber lo que pasó en la transfiguración? En la transfiguración es donde Jesús se prepara para recibir las fuerzas necesarias que el pueblo necesitaba, no él, que el pueblo necesitaba. En las aguas, Jesús es reconocido. Él no necesitaba ese reconocimiento, pero el pueblo lo necesitaba. Porque si hay algo que usted tiene que entender en esta mañana es que si usted no reconoce por qué usted está aquí, nada va a suceder. Puede venir el predicador de la luna y nada va a suceder si usted no reconoce por qué usted está aquí. De tantos lugares que usted está, que pudo haber estado. Usted no está aquí por casualidad. Yo quiero decirle algo más si no se lo habían dicho anteriormente. La Tierra tiene aproximadamente 5.000 millones de años cuando fue hecha. Y las escrituras dicen que antes de la fundación del mundo, Él ya nos había hecho. Así es. Yo no sé si tú sabes lo que yo te acabo de decir, que antes de que el diablo quisiera darte contra el piso, ya había una palabra sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu descendencia. Ya había una palabra establecida. Los cielos no estaban hechos, la fundación no estaba hecha, pero el Señor sabía que Él iba a entrar. Él no te escogió porque tú eres mejor o tú eres peor. Él te escogió porque Él le dio la regalada gana de bendecirte. En esa creación Él dijo: yo te haré, yo te formaré, yo estaré contigo de día y de noche. Aunque vengan del norte, del sur, yo te separaré. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Yo no sé si tú entendiste. No significa que nada te va a pasar. Significa que aun cuando te pasen cosas, Dios estará con nosotros. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Entonces estamos en la transfiguración, es un mover de la transfiguración, es un mover de entender la gracia. La Biblia tiene dos áreas, no voy a hablar mucho de eso, pero quiero establecerlo para que ustedes lo tengan como fundamento, ya que una iglesia cimentada tiene que tener, diga, conocimiento. Este conocimiento le va a dar la capacidad de poder usted soportar y entender las cosas que la vida nos da, las situaciones que a veces decimos: si yo estoy tratando de hacer las cosas bien, ¿por qué me suceden todas estas cosas? Nos tienen que suceder cosas. Primero, porque si no te sucede nada, entonces yo no sé de qué tú estás probado. Te necesitas ser probado para ver si tú eres un verdadero israelita. Es bien fácil adorar a Dios cuando las cosas están bien, pero cuando las cosas se estremecen, ahí es donde verdaderamente sale quién tú eres. Ahí se sabe en qué cueva tú estás, o estás en la cueva de Adulán, donde llegaron los que estaban donde llegaron los que estaban en crisis, los que estaban en deuda, los que estaban en problemas. Y David en ningún momento dado dijo: yo ando con más gente de problemas, con tantos problemas que yo tengo que me quieren matar, y todos los que se me pegan llegan con problemas. No, David en ningún momento dado vio eso, porque David tenía una mentalidad de reino. Y cuando tú tienes una mentalidad de reino, tú sabes que cuando la gente que tiene problemas está cerca de ti, es porque algo bueno tú tienes. Si alguien se te está pegando, es porque algo bueno tú tienes. Así es que no mires los problemas de la gente como una carga, mira los problemas de la gente como una oportunidad. Si el diablo te está dando contra el piso, es porque estás a punto de ser bendecido. Algo sobrenatural va a pasar, y por eso Él te está atacando. Si tú no fueras una competencia, si tú no tuvieras fruto, Él no te hiciera caso, porque los árboles en el invierno parecen feos, pero cuando llega la primavera, cuando llega el verano, ellos en su tiempo dan fruto. No tomes decisiones temporales, no tomes decisiones permanentes en situaciones temporales. Yo me acuerdo que cuando yo me mudé a mi casa, yo llegué en un verano y miré y vi un árbol lleno de hojas, que era un árbol muy lindo, y cuando llegué en invierno lo vi sin hoja. Yo dije: wow, una persona llega y ve ese árbol en invierno, lo corta porque dice que feo es, está demacrado, está horrible, pero cuando el árbol estaba en su pleno tiempo, yo no sé si me estás entendiendo, hay momentos donde nos vamos a ver mal, demacrado, como decimos en Puerto Rico, nos vamos a ver que no lucimos muy bien, pero no es porque el árbol está mal, no es porque la semilla esté mal, es porque su temporada todavía no ha estado floreciendo. Yo le estoy hablando a gente que ahora están pasando del invierno a otra
la nueva dimensión. Aleluya. La nueva dimensión se llaman fundamentos. ¿Dónde estamos cimentados? Porque cuando tú estás bien cimentado, tú cargas la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se manifiesta en una verdad presente, no en una verdad pasada. Amén. Y la Biblia, y es lo que Pablo expresa en las 13 cartas, tiene un ataque de verdades pasadas y verdades presentes. De hecho, si usted quiere saber más de ellas, Pedro lo habla en su segunda carta. Así es. No es que es una expresión que me inventé, no es una expresión que salió de nuestra universidad, es una expresión bíblica establecida en la neumatología y teología y la etimología de lo que realmente es la gracia de Dios. Así es. Porque la Biblia tiene dos verdades. Cuando hablamos de dos verdades, estamos hablando de verdades fundamentales. Cuando es una verdad fundamental, se escribe con B mayor, no con B menor. Y la verdad es que la Biblia dice que para tú ser salvo, habría que hacer sacrificio, ¿cierto o falso? Sí. Es una verdad, está en la Biblia. Pero es una verdad pasada. Amén. Porque la verdad presente es Cristo. Así es. Y ahora tu sacrificio no te hace ni santo ni perfecto, y mucho menos te da el cielo. Porque la verdad pasada estaba establecida en pruebas de a qué tú estabas pegado, qué a ti te gustaba. Por eso era que había que sacrificar algo. Tenías que sacrificar para ver si tú estabas dispuesto. Pero ahora en la gracia, la verdad presente es Cristo. Así es. Y tu salvación no está en tu sacrificio. La salvación está en tu naturaleza. Ahora, pregúnteme si los pecados son perdonados, porque esto es lo que me doy mucho en los países y en las naciones que voy. Si estamos en un mover de la gracia, entonces significa, y Él perdona todos mis pecados, entonces significa que yo tengo libre albedrío para pecar. Eso no es gracia. Porque la gracia es el regalo del Espíritu Santo. Así es. Por tanto, la razón por la cual nuestros pecados se nos son perdonados es para que el plano de la justicia de Dios ahora se manifieste diferente. Dios no nos condena por pecar, pero el pecado te separa de Dios. Así es. No, venga acá que usted tiene mucha energía. Sí, chaquecito verde. Usted mismo, usted. Párense aquí al lado. ¿Qué significa el pecado? El hombre peca y Dios lo ve a él pecando. ¿Puede dar un paso para atrás? Y Dios está establecido y parado en su mismo lugar porque no es hombre para mentir. Así es. Pero ya hay una distancia y el hombre vuelve a pecar. ¿Puede dar otro paso? ¿Puede dar otro paso? ¿Y puede dar otro paso? No lo voy a hacer caer, porque Dios dijo: cuidado del que se crea que yo soy culpa del pecado. La pregunta es esta: ¿nos conocemos? ¿Tenemos relación si cada vez que pecas estás lejos? No, se aleja. Es imposible que usted sea salvo lejos de Dios. Es imposible que usted cargue la vida del Espíritu estando lejos de Dios. So Dios dice: yo no conozco tus pecados, pero tampoco te conozco a ti. Porque la salvación tiene una garantía. Venga acá un momento, que déjeme ver cuál es la garantía. ¿Qué le pasa a este jacket? A este jacket, yo lo veo y yo digo: se ve muy bien, tiene buena calidad, pero no le veo ningún ticket, no le veo ningún brand. Por tanto, para yo poder saber si este jacket es de buena calidad, tengo que mirar su marca. Así es la fe.
Nuestra fe es la garantía de que tú cargas el sello del Espíritu Santo. Porque Dios no obra como obramos nosotros. Por eso es que cuando Dios llama al profeta, cuando Dios llama al profeta Elías, Dios había usado a Elías. Escuche bien esto, los que Dios lo ha usado. Cuando Dios usa a una persona, esa persona nunca puede pensar que porque Dios te usa, con eso es suficiente para que tú te creas la última Coca-Cola del desierto. Porque Elías Dios lo usa. Y cuando Dios lo usa, también el enemigo se levantó. Y la mujer le dio una palabra a Elías y Elías se escondió. ¿Cuántos saben esta historia? Dice la Biblia que cuando Elías estaba escondiéndose, sufriendo, pasando por una crisis, caminando sobre lugares solos, Dios allá le envió a pájaros para que le dieran de comer. Todo lo que necesitaba Elías, allá Dios lo enviaba. Pero esto es como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios lo saca por las aguas, por el río, por el mar. Y llegan al desierto y cuando empiezan a ver lo que cae del cielo, ¿qué dicen? Esto es maná del cielo, ¿verdad? La gente piensa que ellos están diciendo, esto es crema, esto es comida. Pues ¿sabes qué? No, maná significa ¿qué es esto? Porque cuando Dios te da algo, Dios nunca te lo da terminado. Dios te lo va a dar para que tú hagas algo con eso. Por eso es que tú tienes que entender que cuando Dios te da algo, tú tienes que tener comunicación para que lo que Dios te da, esta es la idea que Dios me dio. Dios te va a dar sueño, pero tú tienes que ver qué es lo que tú vas a hacer con el sueño. Elías Dios lo había usado, pero ahora no sabía realmente qué era lo que estaba pasando. Y dice la palabra que Elías estaba buscando a Dios. ¿Cuántos estamos buscando a Dios? Pero ¿qué pasa? Que cuando sonó un trueno bien fuerte, Elías miró y dijo, por aquí tiene que estar Dios. Y Dios no estaba. Y volvió y oyó otro ruido y dijo, pero Dios no está ahí. Pero mire qué estrategia la de Dios, que dice que cuando oyó un silbido vacío, bajito, venga acá usted, hermano, que está ahí, venga, ¿qué pasa aquí? Hay transiciones que no se pueden explicar. Hay cosas que me hubiese encantado que no tuvieras que vivir. Porque Dios, en medio de lo que te ha visto sufrir, pasar, perder, es lo que me dice el Señor, perder. Tú llegas buscando la palabra de Dios. Y si yo estoy aquí, tengo que hablar. Mientras más lejos, tengo que hablar duro. ¿Verdad? Si no tengo micrófono, tengo que hablar más duro. Y tengo que hablar más duro. Pero si yo me voy acercando a él, ahora yo puedo hablar. Elías no entendía que mientras él buscaba a Dios lejos, Dios estaba cerca. Así es. Te puedes sentar. Gloria a Dios. ¿A dónde te quiero llevar? En la transfiguración, una iglesia cimentada en la palabra no se mueve en emoción, Así es. no pierde la fe en su crisis y comprende que a mayor reto, mayor bendición. Ahora nosotros tenemos que hacer algo. Nada va a suceder si usted no hace algo. Cuando Jesús fue llamado para Lázaro, si el muchacho del piano me puede ir acompañando para ir cerrando, muchacho del piano. Cuando Jesús, la muchacha, cuando Jesús fue llamado para Lázaro, la gente pensaba que Jesús iba a llegar tarde. ¿Cuántos hemos pensado que ya Jesús no va a hacer el milagro que estamos buscando? Ha llegado un momento, porque muchas veces el Señor no lo va a hacer. Yo he tenido muchos deseos de cosas que yo he querido y el Señor no lo ha hecho. Y después he entendido, ¿sabes qué ha sido lo mejor? Hay puertas que se tienen que cerrar. A veces tenemos que ser rotos para aprender a confiar en el Señor.
Yo vengo de ser un empresario. Antes de entrar al ministerio, yo era la voz de deportes de la emisora de radio en la ciudad de Orlando por sobre 10 años. Y yo era de los que pensaba, yo quiero servirte, Señor, y yo quiero tener mi propio negocio. Yo no quiero depender de la economía de Dios, yo quiero depender de mi economía y bendecir al pueblo. Y cuando dejo mi profesión para ir al ministerio, pensé que me había preparado económicamente bien. Y mis ahorros fueron gastándose. En un momento dado mi esposa no trabajaba, ella criaba a nuestras hijas. Y yo veía que la cuenta se bajaba. Y a veces yo le decía, mi amor, yo creo que es tiempo a que te vayas a trabajar de nuevo. Pero ella estaba ahí tranquila. Y yo dije, yo no voy a convertir esta crisis en un ataque interno, porque si hay algo que he tenido claro toda la vida, yo tengo 9 tíos y todos ellos se habían casado 3, 4 veces, y yo llegaba a las fiestas familiares y ya yo no sabía quién era mi tía, porque todas las fiestas venían tías nuevas. Y aunque usted no lo crea, yo tenía un trauma, porque todos eran hombres. Y yo anhelaba esa maternidad, esa tía que tenía 2 tías, pero ellas eran Marta y María, ellas siempre estaban limpiando, ellas siempre estaban cocinando, no. Y yo decía, wow, vamos a ver con quién llega mi tío Carlos hoy. Me acuerdo que me sentaba de pequeño y le decía a mi mamá, yo el día que me case, yo no me quiero divorciar. Yo quiero casarme y estar toda la vida, yo quiero criar mis hijas. Y algo protegido es el ministerio de mi casa. Mis hijas le sirven al Señor. Tenemos trillizas. Ya tienen 22 años, las 3 predican, 2 cantan, escriben. Conocen la palabra de una forma impresionante. Lo que Dios ha hecho en ellas, mi amada esposa y yo no nos podemos dar el crédito que Dios por el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo viajaba el mundo y a veces al principio yo esperaba que mis hijas tuvieran más avivamiento. Y no lo tenían hasta que llegó su época y su tiempo donde tuvieron ellas que conocer al Señor, porque me di cuenta que en el Evangelio el Señor no tiene nietos. Y mis hijas se conocen la palabra de arriba abajo, tienen una retentiva fresca, tienen textos bíblicos por todas las paredes. Ellas hacen estudios bíblicos todos los días. No le estoy exagerando. A veces le tengo que bajar. Mis hijas a veces no quieren ni ver televisión porque están separadas. Y yo digo, wow. A veces yo digo, yo nací en una iglesia pentecostal, pero yo no soy pentecostal así como ella. Pero el hambre de la palabra. A todas estas, la economía llega y yo estoy cuidando mi matrimonio. Y un día, sin decirle nada a mi esposa, se fue a ir a trabajar. En ese momento, no era porque estábamos mal, pero cuando tú estás bien y se te quita lo que tienes, ya te sientes mal. ¿Qué no le ha pasado? Usted puede tener $500 y en el momento en que tiene 100, usted siente que ya está mal. Porque si hay algo que tenemos nosotros los latinos es que nos preocupamos por lo que está a punto de pasar. No estás enfermado y empiezas a tener una tos y ya te crees que estás enfermo. Ese era mi estado. Estoy un día sentado en mi casa limpiando la casa, el garaje, y llega esta persona con un sándwich de jamón y queso cubano. Y ese día nosotros no habíamos hecho compra, mi esposa sabiendo trabajar, después de tantos años de estar ahí, como que ese rol de hacer compra no era práctica de mi ejercicio. Por tanto, ahí es cuando tú te das cuenta del valor de la mujer dentro de la casa y tú dices, ok, si va a trabajar tenemos que empezar a dividirnos responsabilidades. Y yo, por no querer ir al supermercado, tenía la nevera vacía. Y yo veo a ese hombre llegar a mi casa, Dios me dijo que me parara aquí, pastor, aquí tienes un sándwich, aquí tienes un refresco. Y comencé a ver la bendición de Dios. Y comencé a darme cuenta, a veces necesitamos llegar a la escasez
para poder ver la mano de Dios en nosotros. Así es. La crisis es mala, pero no es tan mala cuando tenemos al Señor. La crisis que estaba pasando Elías era mala, pero no era tan mala porque el Señor estaba ahí. Y Jesús se encuentra con gente que estaba pasando por una crisis, una catarsis. Y cuando llega Jesús, sus hermanas le dicen, las hermanas de Lázaro le dicen, qué mortal. Si hubieses venido antes, qué fe. Si hubieses ido antes a la iglesia, eso no te hubiese sucedido. Suena como Jofa, pero eso no tenía que ver con eso. Y Jesús dijo unas palabras. Este es Jesús, el que los mares cayó, el que tenía autoridad sobre los demonios, el que sorprendió a la gente del Senadrín. Wow, qué poder tiene este. El que a los paralíticos levantaba y a los ciegos hacía ver. Él pudo haber dicho, roca, te me mueves. Pero él le dijo a la gente, me mueven las rocas, porque si ustedes quieren ver a Lázaro salir, ustedes van a tener que hacer algo. Lázaro, levántate. Y termino con esto. La gracia de una iglesia fomentada está transicionada en el monte de la transfiguración. Fue allí donde Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Se iba a preparar para su mayor reto como humano. Y llevó a 3 hombres con 3 definiciones en el cielo espiritual que solamente se pueden revelar del conocimiento. Mire qué interesante. Jesús se bautiza en uno de los lugares más bajos del mundo, de Israel, vamos a ponerlo así, más bajos de Israel. Y ahora hace la transfiguración en una de las montañas más altas de Israel. ¿Y saben lo que él estaba llevando cuando se fue a transfigurar? Llevó a Pedro, que significaba piedra, que era la expresión del Viejo Testamento. Él acababa de llegar y traer al hombre que representaba la historia de Moisés. Y trajo a Santiago, que su significado significaba reemplazar. Y trajo a Juan, que significaba la gracia de Dios, del Viejo Testamento, de la ley, reemplazado a la gracia del Espíritu de Dios. Amén. Y yo me voy, dijo, pero les dejo a uno, al Consolador.